Hoy me vine otra vez con mi carnalillo a destapar un monillo. Y por acá también está el... De los estrictatillos. El horse. Estoy interesando de ver qué más trae. Vamos a ver la revista. La revista. Figuras de colección, Street Fighter. Estoy enojado. Estoy enojado. Ok. El soldado sónico. Oye, que a ver, ¿es Willy o Guy o qué? Guy. Guy. Sí. Se supone que era un militar, un piloto de las Fuerzas Armadas estadounidenses que pues es excelente combatiente y le entra al Street Fighter. Okay. Él sale desde el 1, ¿no? Sí, ¿o no? Desde el 2. ¿Desde el 2? Street Fighter, del mundo guerrero, de World Warrior. Órale, mira qué fashion. Original. Y todo pixeleado. Sí, recuerdo que uno de mis mejores amigos le gustaba muchísimo jugar con Guile y nos aventábamos peleas épicas hasta la fecha. Él agarró a Guile y yo agarró a Ryu. E incluso hay una nota interesante en el juego de Street Fighter 2. Había un bug con Guile donde si hacías una serie de combinación de movimientos podías resetear la arcade completamente. Oh my god. Entonces, qué vagales. Oye, ahorita que dices eso, ¿nunca jugaste? A mí me tocó una vez ahí en el rancho de mi papá. Tenían una maquinita de Street Fighter, pero como que estaba alterada. Y todos tenían como algún poder. Y me acuerdo que empezabas a tirar no me acuerdo cómo se llama el poder Habit Hum, ¿o qué? Pero te empezabas a subir por la pantalla, te desaparecías y luego salías por abajo. No inventes. Y todos tenían algo así. Oh, por Dios. Esas versiones de Street Fighter eran apócrifas. Las hacían les alteraban el código, los chips, las EPROM, lo alteraban en ese entonces y así era como lograban ese efecto. Pero el bug que les estoy hablando es del juego original. Ajá. Recuerdo que ya las últimas veces, al lugar de lograr la victoria, era lograr el reseteo de la máquina y perdías el juego, pero lograbas la hazaña. Desde chiquitos hackeadores, ¿no? El cartoncillo. Quítaselo. Sí, métalo por ahí. Esta versión no la había visto así. Órale, color azul. El clásico Sonic Boom. Yo Habit. Sonic Boom. Y la Flash Kid, que aquí la conocíamos como la media luna. Son sus dos movimientos ¿Cómo me clásicos. costaba trabajo hacer? Bueno, todos. Estas ya son las versiones más nuevas. Estas no las conocí. Esta sí la había visto yo. Sí. Nuevo y la Flash Explosion, que son de las nuevas versiones más recientes. El póster, estos están bien chidos. Estos son como para tenerlos luego ya todos y colgarlos en una pared. Sí. Este está como muy de pasarela. Está modelando ahí. Ahorita que lo veo así en esta pose, recuerdo a Jean-Claude Van Damme. Ándale. En su versión de Guile. La mejor de todas. Que sigue Street Fighter 2 Turbo Hyper Edition. Son las versiones posteriores de... Ay, mira, qué jocosos estos dibujillos. Sí, como bien simples. ¿Qué onda con el Honda? Y acá donde ya esta versión era más difícil y aparte era más rápida. Incluso aquí vienen esos detalles que estábamos comentando ahorita. La piratería, sí. Medidas antipiratería y la dificultad de la piratería. Que como antes era más difícil hacer como actualizaciones en las arcades. Había que cambiar los chips desde la tarjeta madre completamente. Entonces se aprovechaban de cualquier falla y que tenían. Órale, qué Nintendo Entertainment System, el legendario NES. Es nuevecito aquí, no he visto ninguno yo en vivo que esté así como se ve Ahorita ya están como amarillosos, sí. ¿no? El motivo de que son amarillos es que los recubrían con un sprite que era un retardador del fuego. Entonces con el tiempo se volvió amarillo por ahí y he visto videos de cómo le hacen para disminuirlo. Y aquí está la consola, la versión del NES en Japón, el Famicom. Esta consola es legendaria. ¿Y tú por qué no la tienes? Nintendo. Porque me gustaba más esta, yo crecí con esta. Pero sí, está entre mis planes algún día tener esta. No son muy difíciles de conseguir. Pero sí, originalmente... A ver, tu celular, sácalo. De veras. Hablando de eso. Hablando de ese. ¿Qué nada más aquí? Sí, por eso es mi favorito. Que se note.
incluso en el canal de, bueno, ya salió comercial, en el canal de Sakurai que habla de videojuegos, en sus últimos videos habla de la experiencia que él tuvo programando para esta consola, y sí es una obra maestra de la electrónica. Y aquí tenemos 2 juegos de Capcom para NES, el Ghosts and Goblins, que es la versión para NES de Ghosts and Goblins de arcade. Este juego es el Diablo, de difícil. Y aquí tenemos, este es un juegazo de mis favoritos. Este me acuerdo, pero no. La versión de arcade de Strider, como me encantaba, me gustaba muchísimo. Y si la primera mascota, ¿a qué se refiere? Se refiere a este juego que se llama el Captain Commando. Este es un arcade de beam 'em up para 4 jugadores, también vintage, muy de aquella época. Y antes de que pues Mega Man fuera como la mascota oficial, se utilizaba el Capitán Comando. ¡Qué nostalgia, Strider! Me sorprendiendo. Y ahora sí a lo que nos truje. Mi eterno rival Sí. Yo creo que era de los preferidos después de Ryu, ¿no? Pero no inventes cuánto músculo le pusieron aquí. Pues sí estaba musculoso. De hecho, Van Damme ahí se las daba también, sí estaba. Sí, la banderita ahí. Pero sí me gustó la pose dinámica. Lanzando el Sonic Moon. No me traje los otros monos, pero muy pocos tienen su poder. Las botitas, ¿verdad? Las Qué botitas se ven muy detallito. bien. El camuflaje del pantalón. El pelo también trae buen detallín, no se le veía mucho de acá, pensé que estaba plano, pero no, sí se alcanza a ver. El cepillo. El cepillo. Ay, mira la cadenita. ¿No le faltan cejas? Como que sí las tiene, pero como que no se las marcaron mucho, ¿no? Voy a agarrar un plumón. La cadenita como que debe haber tenido más relieve, se ve como pintada, ¿no? Pero está chido, los músculos se ven bien, el pantalón está bien pintadito, está chido, las botas también, súper bien. Vi las arrugas de la camisa, se ve Este- bastante cool. Es de Estados Tiene estrías. Unidos. Sí. Todo está muy bien, menos las cejas, no sé. Pero ¿Qué- le qué faltaron, o sea, pasó? le faltó pintarlas o no, no las trae, ¿verdad? Está Como que enojado. con el enojo se le ocultan. Recuerdo que también una moda en internet que es la canción del stage de Gale se hizo muy famosa, también que decía que la música de Gale va con todo. ¿Ah, sí? La ponían en muchísimos fondos. Eso no lo sabía. Ken, hoy no hemos dicho nada de No hemos dicho nada de que está mal es hecho que y todo no lo, ya. No lo traje para comparar, pero en el próximo video, no te preocupes, ahí soltamos todo contra que. Bueno amigos, muchas gracias por este video. Síganos vemos. para seguir abriendo monillos y ver las revestillas que pues la verdad es que sí resultaron bastante Y interesantes. es bueno estar con alguien que Mira. sepa. Sí. Para que no pasen de largo porque sí está bastante interesante. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Adiós. Adiós. Bye. Adiós todos. Bye.